Bueno, my dear people, so today we're working in our class number 2, number 5.2. Ready? It's the second class of the week, number 5. And I'm going to ask you one question here, and it's when did you have, más bien, your first cell phone? When did you have your first cell phone? When I was 10 years old. Okay, when I was 10 years old. 10 years old. Muy bien, Paul. He was very young, muy joven. Yes. Okay. Anybody else? Teacher, a question. Cell phone is different to a smartphone, right? Yes, exactly. But is he For here? example, The cell phone was this one, right? yeah. Okay, okay. For example, in my case, it was my first. Well, pardon, pardon. I was, yeah, 12 years old. Also, so you were 10 years old when you had your first cell 12, phone. 12, 12. Ah, 12, 12. Okay, good. Yeah. But it wasn't a smartphone, of course. No, a smartphone. Cell phone, cell phone. Ah, it was a Sorry, cell sorry. phone. Okay, very good. My first smartphone when I was 18 or 19. Okay, well, basically the same as me. I was also like 12 years when I had my first cell phone, and also 19 when I had my first smartphone. Good. Muy bien, very good. Anybody else? When I was um, 16 years old. Ah, no, yeah. Excuse me. 17 years old. 17 years old. Okay, very good. Yeah, So, guys, anybody remember? grandfather. Okay, anybody remembers maybe the year? Maybe? Anybody remembers specifically the year in which you had your first cell phone? No, nobody? Maybe I would say that my first cell phone was like in 2012, maybe? Yes, no, 2012, no, sorry, 2007, probably, 5, 2005, more or less. It was my first cell phone. Anybody remember the year in which you received it? In my case, uh, was it was in 2011, 2011, 2012. 2011 or 2012, more or less. Okay, very good, Yeah. Nico. Great. Yes, that's it. Very good. And what about your first flight? When did you fly? When did you fly for the first time? Bueno, if you have flight, of course, when was your first flight? Do you remember? Teacher, when I was 40, 24, pardon. Yes. 24 years old. Muy bien, very good. Where did you go, Pau? Where did you go? Medellín. From the coast to Medellin or from Medellin to the coast? The cost from Medellín. Okay, very well. Actually, my first flight was also from Medellin to Bogota, like in 2013, probably. In 2013, it was my first flight. Yes, from Medellin to Bogota. Good. Bueno, very good. So, guys, of course, here the questions are directed talking about the past, ¿cierto? When I was 24, when we were 10, 12, o sea, hace harto, yes? 2007, 2012, a long time ago, 2013, 10 years ago, no? So in that case, all of these actions 10 years ago were done or happened in the past, as well as this one, right? For example, World Trade Center. ¿Cuándo pasó World Trade Center?
Do you remember the World Trade Center attack? The Twin Towers? Vivi, ¿te acuerdas cuándo pasó? When did it happen? Eso es que dos mil ¿qué? 2001, no. 2001, yes, 2001, exactly. sí. Ujú. Entonces, specifically on 11 of September 11, 2001. Ready? Lo mismo, Bogotá, so when did it happen? 1948, ¿cierto? 1943. Exactly. On April, April 9, ¿sí, güey? 9 de abril, sí, yes. April 9 of 1948, ¿cierto? Specific moments, o sea, momentos específicos, one moment in specific. Other, for example, different, it was the Berlin's Wall. Do you know what is the Berlin's Wall? What is Berlin's Wall? El muro de Berlín, ¿cierto? As I said, the Berlin's Wall is turned down, o sea, fue derrumbado, destruido. But it was not in a specific moment. It was in 2 years, from 1990 until 1992. Una acción diferente, no pasó en un momento solo, sino en 2 años. O, for example, the airplane was perfected. El avión fue mejorado. From 1903 to 1905. Yes? Desde hasta, ¿cierto? O, for example, I can say that the internet is developed. Pero ¿hace cuánto pasó? Hace más de 30 años. So in that case, I would say 30 years ago. Right? Entonces, I can have different expressions in time. Algunas veces hablo sobre cuántos años tenía yo, o qué año era ese, ¿cierto? O hace cuánto pasó eso, right? Entonces, depending on my expression of time, I am going to have some prepositions of time, right? Especially in this case, talking about the past, right? For example, here, what prepositions do we have? Ago. What is the meaning of ago? ¿Qué significa ago? Atrás, hace. Hace. Bien, Pasa. excellent, good. Or for example, we have the preposition in. What is the meaning of in? Y es dentro. Para preposición de espacio sí es dentro, pero para el tiempo es en, ¿cierto? Entonces, in 2007, in 2008, or 12, right? So, depending on my intention, I am going to have to use different prepositions of time. Ready? The options are these ones. We're going to have these kind of prepositions over here. In, during, from, to, for, on, last, and ago, right? So look at this one. We're going to have first couple, it's in and during. Yes? In, it's a preposition that works with years. Pero también during. During works with years. What is the difference? The difference is that when I use in, is an action that happened in one moment of the year and that's it. For example, Hitler died. Hitler died in 1945. ¿Cierto? Morirse es una acción que pasa en un segundo. Entonces, es una acción short. That's why I said in 1945. Different from that, I can use the expression during. Also with years, también funciona con años, but the action is different. For example, Hitler had many troubles during 1945. El año es exactamente igual. ¿Por qué uso otra expresión? Porque la acción es diferente. La acción de tener problemas no es algo que pase en un segundo y ya, a diferencia de morir. La acción de tener problemas es algo que dura en el tiempo, ¿cierto? Aunque haya sido en el mismo año, son acciones diferentes. Entonces la preposición va a cambiar. ¿Listo? ¿Ready? Entonces, first couple, in and during. Ambas funcionan con años, pero in para acciones que pasaron en un momento, mientras que during, acciones que pasaron durante cierto tiempo, incluso si es con el mismo año. ¿Ready? ¿Cómo van ahí? Good, más o menos. Good teacher. Bien, excelente. Very good. Second couple, segunda pareja.
we have from and to. From and to is special for time expressions or time or actions in the past who are or which are very long. Yes. Then when the action is very long, it started in one moment and finished in a different moment. For example, I studied in the National University from 2010 to 2014. So the action that is long, it has a beginning and it has an end, tiene un principio y un final. From and to me permiten escribir el inicio y el final. Desde hasta. ¿Listo? Ese to también lo puedo reemplazar por until. From 2010 until 2014. Aunque normalmente se usa con to. From 2010 to 2014. ¿Right? Entonces, otra diferente expresión, ¿cierto? Para ver, en este caso, una acción larga que empieza en un momento y termina en un momento diferente. ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Cómo van ahí? Good. Good teacher. Good teacher. Listo, muy bien, very good. Excellent. Ready? On the other hand, we're going to have the expressions on, it's special, on is for specific dates, para fechas específicas. For example, here, 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 right? Cuando uso on, it means that it's for a complete date. No solo el año, sino todo. En inglés, la fecha específica siempre se da mes, month, day, comma, year. Entonces, for example, I was born on August 13, 1992. Es una fecha completa, por lo tanto, de usar on. I was born on August 13, 1992. Ready? Oh, no, teacher, I graduated. Ah, bueno, entonces, I graduated on March 16, 2015. Right? So, I graduated on March, como es una fecha completa, I use on. Of course, for dates in the past. O sea, ese on teacher es como el reemplazo de cuando uno en español se refiere como yo me gradué en, entonces sería como el reemplazo de en para ser específico en este caso en las fechas. Exacto, y como lo dijiste tú misma, para ser específico, porque si solamente menciono el año, en el 2015 uso in o during, dependiendo de la acción. Pero si es completo con día, con mes, día y año, ahí sí uso on. Sí, o ¿Right? sea, en in solamente se refiere al año en general, no está especificando la fecha, o Exacto. el día y el mes. Con Ujú. on sí es algo específico porque está dando todo digamos como todo, no sé cómo decirte esa palabra, Como el contexto, pues, como... sí, exactamente, como el detalle Ujú, de, exactly. ok, Así es. gracias, teacher. ¿Listo? Muy bien, Vivi, Teacher, exactamente así. Dime, Mike. we can use only for this contest or we can use on in another contest. In another context, of course, because on is a preposition of time, but it's also a preposition of place. Recuerden que preposiciones, bueno, especially these three, that it's in, on, and at, son preposiciones multipropósito, pues, right? In para los años, pero también funciona para in the morning, in the afternoon, in the evening. On para fechas específicas, pero también funciona para los días de la semana. On Monday, on Wednesday, on weekends, on Friday. At ya es más específico, pero también funciona para lugares, ¿cierto? Cuando digo in, tú mismo lo dijiste, es dentro de, por ejemplo, I am in my house, dentro de mi casa. But, for example, my house is on the NQS Avenue. Entonces no está dentro de la avenida, sino en la avenida. Entonces también otra opción de on. Pero aquí nos enfocamos en la expresión de tiempo. ¿Listo? Entonces es para las fechas, special dates. ¿Listo? ¿Ready? Good? Okay, teacher. Thank you, teacher. No, it's okay. Bueno, very good. We're going to have here another one.
which is 4. 4, it's an action, an expression that tells me the time that has passed or that passed in that action. For example, if I studied from 2010 to 2014, it means that how many years did I study? How many years? 1 year, 2 years, 3 years, 20 years? How many years? 4 years. 4 years, very good. So in that case, when I say 4, or when I say the quantity of time, I can use it using 4. For example, I studied in the National University for 4 years. Yes. I can include about si es por alrededor de, si no estoy exactamente seguro. Si estoy seguro, pues no necesito el about, simplemente for and then the time. ¿Cierto? I studied in the university for 4 years, or for around about 4 years. Yes. So in that case, that's the idea. Ready? So when I use for, it's going to tell me por cuánto tiempo sucedió la acción, right? For example, I don't know, I lived in, no sé, I lived Teacher, in, ¿esa expresión solamente me sirve para decir alrededor de o puede, digamos, acoger la expresión de hacer más o menos como cerca de por esos días, por esas o sea, como por esas fechas más o menos, o si simplemente es para usas, la expresión alrededor de? si usas about, puede ser, Ujú. pero si usas for, si es para decir por cuánto tiempo. Entonces, por ejemplo, I lived in Suacha for around or for about que como 2 years, I would say, when I was a baby. Pero if I want to say around 2000, no, que 2000, que 2000, I am old. Around 1996. Yes. Entonces, alrededor del 96, pero solo around o solo about. Yes. Pero si uso for about, ahí sí es para decir por cuánto tiempo, más o menos. ¿Right? Ok. ¿Listo? Ya, ya. Entonces, el around o el about son expresiones que vienen como alrededor de, ¿cierto? Entonces, that's the way. ¿Listo? Entonces, for, a diferencia de los demás, no usa como tanto el año en específico como in, como on, como from to, sino que usa es una cantidad de tiempo, ¿cierto? Entonces, 2 years, 3 years, 4 years, ¿sí? Lo que haya durado la acción. ¿Ready? ¿Mm? No usa el momento específico como en el 95, en el 92, en el 45, en el 2014, que es un punto específico, sino usa por tanto tiempo, por 3 meses, por 4 años, por 5 años, bueno, etc. ¿Listo? ¿Ready? ¿Cómo van hasta ahí? ¿Más o menos? ¿Mejor? ¿Good? Good. Good teacher. Listo, very good, excellent. Nos faltan las últimas dos, right? The last two, it's last, precisely last, which is el pasado o el anterior, and ago, which means as, ¿cierto? In that case, I'm going to have two different sentences. Last is going to talk about a specific moment in the past when something happened, but it has to be the previous one. Solamente puede ser referirse al anterior. For example, if I say last month, o sea, ¿el qué? Last month, El pasado mes. Último mes. el último mes o el pasado mes. Simplemente se refiere al anterior. For example, I, no sé, I moved last month. O sea, me mudé el mes pasado. Last year. Last week. Last weekend. Yes. Solamente se refiere al anterior, pero el punto específico. Different from that and different to all the rest, we have the expression ago. Ago is going to tell me how much time. Igual que for, habla de cantidad de tiempo. No del momento, sino de cantidad de tiempo. And it's going to tell me how much time passed from the present, o sea, from now until the moment of the action. Yes? For example, if I graduated in 2015, si me gradué en el 2015, and now, of course, we are in 2023, I would say that I graduated
Eh, 18, ¿qué? No, 8 years. 8 years ago. Yes, exactly. It's 18, sorry. 8 years ago. 8 years ago, right? Ago va al final, después de la cantidad de tiempo, 8 years ago. So, ok, desde que me gradué hasta el presente, se mide siempre hasta el presente, has passed 8 years. So, I graduated 8 years ago. Yes. I started to work with Smart 8 years ago after the university. For example, we started in April of 2023, and now we are in November of 2023. O sea que we started our course May, June, July, August, September, October, November, 7 months ago, más o menos. We started 7 months ago. Yes? Because desde ese momento hasta el presente, ¿cuánto ha pasado? 7 months. So we can say that we started our course 7 months ago. So, entonces, guys, Teacher, pregunta. siempre se utiliza el pasado. O uno Sí, puede of decir, course. I was living. No. Sí, claro que sí, of course, porque was living es pasado continuo, también funciona. Desde que sea pasado, funciona, Mike. Ok. ¿Listo? Pero bueno, recuerda que esto es I was living como yo estaba viviendo, o sea, pasado continuo, ¿right? Si quiero usar pasado simple, simplemente I lived in, no sé, I live in Cali 30 years ago, hace 30 años, pues, right? Ok, Okay, teacher. right? Paula, question? Teacher, es que tengo una inquietud. We started 7 months ago, or we started since April. Since April, tal vez. Ok, puede ser. Bueno, since, y era la última que íbamos a ver, es un poquito diferente. Si yo dijera empezamos y quiero hablar de April, es April. A ver, wait. April es una fecha, ¿cierto? Entonces, I can say, for example, we started on April 17, 2023. Yes, we started on April 17, 2023 o 2023, porque estás hablando de la fecha. ¿Listo? Ya vamos a ver la expresión since, que es un poquito diferente. ¿Vale? Entonces, since significa desde, ¿cierto? Pero since funciona especialmente con present perfect, o sea, have plus the verb in past participle, porque es una acción que aún no termina, que ha sucedido desde cierto tiempo. Es decir, si yo digo empezamos desde, no, empezamos en, y a partir de ahí, we have had classes, hemos tenido clases since, ahí sí, since April. Ready? Entonces, since significa desde, pero funciona con present perfect, no con simple past. ¿Por qué? Porque cuando digo since, significa que la acción continúa. ¿Y que en qué tiempo la acción continúa? Pues en present perfect. Por lo tanto, en ese caso es donde uso since, cuando hablo de present perfect. ¿Sí, Pau? Más o menos, good. Yes, teacher. Perfect, that's it. ¿Listo? Entonces, since también le puedo usar esa expresión de tiempo, pero especialmente para present perfect, no para simple past. ¿Listo? ¿Ready? Muy bien. Bueno, guys, hasta ahí. Questions, difficulties, problems. Lo que tenemos son muchas preposiciones de tiempo dependiendo nuestra intención. Si quiero hablar del periodo de tiempo, de la cantidad de tiempo, de la fecha específica, del año. It depends. Depende de lo que quieran hablar. ¿Right? Questions, problems, difficulties. No question, teacher. No, teacher, it's clear. Listo, perfect. Bueno, question super fast. When did, oh my God. When did you finish school?
Maybe you remember, maybe you don't remember. When did you finish school? Tiene como 30 opciones para responder. A ver, when did you finish school? I finished school in 2016. Good. In 2016. ¿Cierto? Bien, con el año, in 2016. Perfecto. Anybody else? When did you finish school? I finished my school when no, sorry, when I finished the school 8 years ago. Wonderful, very good. Entonces, 8 years ago. Muy bien, Nico. Entonces, si se dan cuenta, con in usó un punto específico, un año. En cambio, aquí usó una cantidad de tiempo, 8 years ago. Perfecto, very good. Anybody else? Nobody? Anybody remembers the year, the date? December. School on, mm, on, no, in 2015, maybe? Claro que sí, very good. So I finished school in 2016. Perfecto, that's it. Ready? On December on 2015. Okay, on December, bueno, on December, especially one day. Maybe 15. Good, very good. So I graduated, for example, on December 15th, 2016. Muy bien, very good. Yes, específicamente la fecha with on. That's it. Ready? Teacher. Yes. O sea, puede ser I finished the school. I finished the school in, no sé, December. Solo el año. No, ahí iría solo el año. O también con iría así específico. No, iría Si solo el año. usas, Y si en no usas el 2008, por día, ejemplo, no sé. por ejemplo, si usas el mes, pero no el día, it's within. Solo si está completo, usas on. Entonces, for example, I finished the school in December 2016. 2016. Si no está el día, si no está la fecha completa, usamos in and that's it. ¿Listo? Ready? Okay. Si tengo toda la fecha completa, ahí sí usamos on. On December 15, 2016. ¿Listo? Ready? Bueno, guys, muy bien. So, careful. Pilas porque no hay una regla, sino que depende de su intención cuál es la que quieren usar. ¿Listo? Eso es lo ideal. ¿Cuál es la que ustedes quieren usar? Depende si quieren hablar de una fecha, del año, de cuánto tiempo tardaron, desde cuándo hasta cuándo. In that case, it's going to be completely different. ¿Listo? But results that the unit or this unit, it's called the past and the future. ¿Cierto? La unidad se llama the past and the future. We already talked about the past. Ya vimos el pasado. Now, we're going to talk about looking into the future. Teacher, sorry, I have a little question. For example, can I say, for example, my ceremony grade was on blah 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 y doy la fecha en específico. Of course. My graduation ceremony. Combinar el was con el on. Igual, el was es simple past, lo mismo. So my graduation ceremony was on TTT 2000 no sé Okay. qué. Ready? Sí, por lo que ya no estoy utilizando el verbo, sino estoy utilizando en este caso es el adjetivo, ¿cierto? Digamos que el was es Perdón, el was también es el verbo, solo que es verb to be y no usas el verbo, digamos, no usas un verbo normal como studied o graduated, sino was, ¿ready? Pero was es el verbo como tal, sino que por ser verb to be no usa auxiliar ni nada, pero es el mismo verbo, ¿ready? Listo, gracias. Exacto, very good. Listo, Vivi dice, I graduated from college. Dime. Y en preguntas,
igual, normal. Ready? For example, I can say, when was your graduation? You know, so when was your graduation? Como es verb to be, no usa auxiliar ni nada, sino simplemente cambia de lugar. Diferente si yo pregunto, when did you graduate? Porque ahí se usa el verbo graduarse, ¿cierto? Graduate. Ahí sí necesito el auxiliar did. When did you graduate? La respuesta será la misma. My graduation ceremony was on DDD o I graduated on DDD. Depending your intention. O puede ser, por ejemplo, como Viviana escribió en el chat. I graduated from college in May 2015. En mayo del 2015. Fin, that's it, right? Entonces, ya si es on o si es in, depende de lo que vaya después. Pero se ve simple past, puede ser con verb to be o con otro verbo. ¿Listo, Nico? Ready? Listen. Thank you, teacher. No problem, it's all fine. Bueno, so as I was saying, we worked about the past, but now it's also time to work about the future. Ready? When we talk about the future in time of expressions, we have one preposition which is in. For example, in 2025. Futuro, right? Future. Or we can have in 2 years. Ready? In, que también se usa para el pasado, también it's possible to work for the future. Depende del contexto. If I say, of course, 2025 or in 2 years, I'm looking into the future, ¿cierto? But at the same time here, I have other expressions. For example, by, which it means by, como para ese entonces, right? For example, by 2025, para el 2025, o by the time I get married, para cuando me case, right? So, or by the time I have kids, by the time I have kids, para cuando tenga hijos, yes? It's a moment in the future, expressed with the preposition by, ready? Para ese entonces. Or I can use it talking about the expression within. Anybody knows what is the meaning of the expression within? Within, ¿qué significa eso? Within. Entre o dentro de. So I can say, for example, within 3 years. Within 2 months. O sea, más o menos entre 2 meses, o dentro de 2 meses, dentro de 3 años, dentro de right? Cada expresión tiene un uso diferente, obvio, ¿cierto? Entonces, when I say in, it's very specific, va a pasar en ese momento, in 2025 o in 2 years. Cuando uso by es pues para ese momento, de pronto estará pasando o habrá pasado, right? And when I say within, dentro de 3 años, igual no es que pase en ese momento, sino que dentro de 3 años posiblemente habrá pasado. Entonces, así como tengo diferentes expresiones de futuro, también tengo diferentes futuros. ¿Ready? Futuro que ustedes saben que es con will, ¿cierto? Se divide en 3 tipos de futuro. A ver, let's make it big. Future simple, future simple, future continuous, future continuous, and future perfect. Ready? Future perfect. El que siempre hemos usado, pues es future simple, el futuro simple, que es will y el verbo en infinitivo, ¿cierto? Will and the verb in infinitive. For example, in 2025, I will Get travel married. to... Bueno, puede ser, sí, bueno, digamos que de pronto un poquito más adelante, pero supongamos, por ejemplo, I will get married. I will get married. O sea, ya lo planeé, ya sé que eso va a pasar in 2025, en ese año. ¿Ready? Entonces, future simple me muestra algo que va a suceder en un momento. Por lo tanto, la expresión que voy a usar acá es in, ¿cierto? No by, no within, sino in, right? That is the future simple.
The future continuous, on the other hand, is will, be, and the verb ing. Estará sucediendo. Normally for actions which are longer. Yes. Recuerden que futuro continuo pues es futuro progresivo, o sea, de un progreso. Eso significa que viene de un progreso. O sea, I'm going to talk about an action that is long. For example, the action leave. For example, the action work. For example, the action study. For example, the action travel. Que son acciones largas, progresivas, es decir, que no son acciones como casarse, que pasan un segundo y ya, sino acciones largas. Por ejemplo, in, let's say, in 2025, I will be, sí, puede ser, I will be traveling around Europe, por ejemplo, yes, so I will be traveling around Europe, yes, it's a longer action, probably I will start in May, I will finish in September, yes, like the summer. I will start in May, I will finish in September, but it's a process, so I will be traveling around Europe. Acciones largas, live, work, study, travel, actions que toman cierto tiempo. ¿Listo? Pero también estoy midiendo en ese momento, por eso también uso in 2025, right? La acción estará sucediendo en ese momento. ¿Mm? Teacher, for example, I can say, I will be playing football in my PlayStation when I finish the class. Puede ser, sí, exactly. So, like, tonight, like, Yes, tonight, later. Later, like, around 10 p.m., I will Yes, be playing FIFA. Right, so yes, I will be playing FIFA. ¿Por qué? Porque jugar FIFA no es cosa de un segundo y ya. It's like a long time, no? So 1 hour, 2 hours maybe. Oh, So, yeah. exactly. So that's why it's future continuous. O sea, es un futuro continuo, una acción larguita. ¿Listo? Ready? Exactly like that. Especialmente cuando uso future continuous, no sé exactamente cuándo la acción inicie o cuándo termine, o si lo sé, pues no está cerca del punto, sino que simplemente estoy diciendo que para ese momento, en ese momento, estaré haciendo la acción. ¿Ready? Pues estaré jugando. Exactly, that's it. Ready? Entonces, I will be doing the action. ¿Listo? Muy bien. The future perfect, which is the last one, it's a little bit different. Es un poquito diferente. In that case, I don't have the expression in. In that case, I have the expression by or the expression within. Why? In this case, the action is not going to happen in that moment. La acción no va a pasar en ese momento. Si ustedes miran la flecha es desde ahora, desde el present, now, hasta el límite que yo ponga en el futuro. Entonces, lo que yo quiero decir es que la acción will have happened. Habrá finalizado o habrá sucedido antes de ese límite de tiempo. No sé específicamente cuándo durante todo ese tiempo, pero antes de ese momento habrá sucedido o habrá pasado. Ready? Entonces, for example, I can say that by 2025, para el 2025, o sea, no en el 2025, sino para ese año, I will have bought my car. Específicamente, no sé si 2023, 2024, the beginning of 2025, no sé, pero sé que para ese año, I will have bought my car. O sea, ¿qué significa will have bought? Habré comprado. Habré Exactamente. Habré comprado mi car, ¿cierto? Entonces no sé si exactamente aquí, 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 aquí. No, No, no no exactly funciona, when. no suena compraré, no. No, compraré es este, bro. Simple present. Simple future, perdón. Ok. Ready? Este es habré hecho, habré finalizado, porque la acción habrá terminado. Si yo digo compraré, será que lo voy a hacer en ese punto, por eso es future simple, se hace en ese momento. En este caso, en future perfect, solo estoy mostrando un límite de tiempo antes del cual la acción habrá finalizado.
Ready? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Más o menos, more or less. Sé que es mucha información, but New questions. concepts, teacher, but it's good to learn new concepts. Oh my God. Bueno, entonces vamos a ver muchos ejemplos, tranquilos, no se preocupen, ¿ready? Important to remember the structure. Importante que recuerden la estructura. La estructura es muy fácil. Todas tienen will, ¿sí? Todas tienen will y el verbo posterior en infinitivo. Entonces, si es will be, will have, independientemente, el sujeto no importa, ¿cierto? Will, verb infinitive, futuro simple. Will be, ing, futuro continuo. Will have, verb in past participle, futuro perfecto. ¿Ready? Entonces, for example, I'm going to describe my future plans. Ready? For example, by 2040, no, eso es mucho tiempo. Wait, by 2030, by 2030, I will have gotten married. Especially, I don't know when, probably in 2027, 28. Before the 2020, the 2030, I will have gotten married, right? Also, let's say, wait a second. Also, let's say that in 2 years more, in 2 years more, I will, no, I won't, mejor. Yo no. I won't be working from home. Yo creo que se va a acabar el trabajo virtual, so I won't be working from home. Como es working, it's a long action, future continuous, ¿cierto? And I hope that next year I will travel to, I don't know, maybe Argentina. Yes, ¿va a pasar cuándo? El año entrante. That's it, ¿cierto? That's it. Entonces, 3 examples. Future perfect para el 2030. Ya sabemos que si uso by es futuro perfecto, ¿cierto? No voy a hablar de algo que, digamos, que va a suceder en el 2030, sino para ese año. O sea, puede que haya sucedido antes. Por lo tanto, uso future perfect. Will, have, very in past participle. Teacher, Second y example. one es no estaré, significa one. Exactly. Want es will not. Y ya con bear to be sería no estaré, right? So, in 2 years more, en 2 años más, right? I won't be working from home. Uso in 2 years porque es futuro continuo. Entonces, en ese momento, I won't be working from home, right? Ok. Entonces, es como decir will not. Will not es lo mismo que decir won't. Es una contracción, ¿vale? Entonces, I will not be working from home. Continuous, o sea, be y luego brain ing, porque es un proceso, el proceso de trabajar. ¿Listo? And the last one, future Okay. simple. Next year I will travel to Argentina. In June, supongo, no sé. In December of the next year I will travel to Argentina. Viajaré, ahí sí, viajaré, ¿cierto? El año entrante, no problem, that's it. Entonces, guys, it's important that you try to analyze if it's in a specific moment, if it's before a limit, si es en un momento específico o antes de un límite, si es una acción larga o una acción corta que pasará o que estará pasando. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Questions, difficulties? I feel very well, teacher. Just need more practice. The new concept that you tell, you teach. Excellent, bro. Muy bien. Very good. But Paula. it's good, teacher. It's good learn new concepts. Muy bien, Mikey. We learn too much, teacher, in class. Good. That's good. That's important. Very good. Paula, Viviana, Nico, how do you feel? I'm good, teacher. Teacher, no question. Easy, but need more practice. Bueno, pues exactly that is what you're going to do right now. Ready? My question right now is, wait,
how do you see yourself? Oh my God, no, with black with red. How do you see yourself in the future? Yeah, you decide if it's in 10 years or by the end of the year, para el final del año, or by the end of the next year, no sé. How do you see yourself in the future? Piensa. What plans do you have? What will you do? No, teacher, estaba aquí como descuidado y estoy intentando de, porque me han llamado mucho la atención acá y he estado perdido. He intentado Right. como capturar aquí, estoy viendo aquí lo último para poder capturar bien la idea. Good, good. So the question is very open, es muy abierta. So how do you see yourself in the future? Sí, sí, es que estoy intentando en mi cabeza como armarla, pero como es muy abierta, entonces ahí sí me quedé. Don't Estoy worry. esperando que los compañeros como que It para means, tomar el hilo nuevamente. don't worry. Entonces, ya les conté uno de mis planes, ¿no? Entonces, I will have gotten married. In 2 years more, I won't be working from home. Next year, I will travel to Argentina. Así me veo yo, ¿cierto? En el futuro, en diferentes momentos. En el año entrante, en 2 años más, para el 2030, ¿cierto? Así me veo yo. Ahora, how do you see yourself in the future? No tienen, si no quieren usar el future perfect, está bien, cualquiera, no problem. Pueden usar future continuous, future simple. Teacher Joe. Dale, Pau. In 2000, bueno, no, mentira, vamos a empezar otra vez. The next year, I will speak English very well. In 2025, I will be working in a major company where I can, we can, ¿cómo podría decir? Donde pueda ganar Yes, where I can, si es dinero, earn. Si es sí, experiencia, gain. dinero. Ok, earn. ¿Cómo se escribiría? Pau, ahí lo escribí, E-A-R-N. E-A-R-N. Ah, ok. Pero eso significa ganar más dinero, ¿sí? Yes, ganar, pero tienes que decir dinero. Earn more money. Ah, ok. Earn money, Exactly. where I can earn money, more money, Mhm, mhm. and 3 years later, I will, ay, se me olvidó la otra expresión. I will have bought my house. Exactly. Good. Entonces, within 3 years. Because no, it's not exactly in 3 years later, within 3 years, I will have bought my house. Perfecto. Good. Excellent. Muy bien. Very good, Paul. Paul Velilla, you have your chances, your examples. Teacher, Okay, teacher. okay. Okay. Paula, dale. Paula y luego Teacher, Viviana. okay. With him, 1 month, I get married on December. My God. Within And 1 month, yes, I get what? married. Pero ¿qué nos falta? And I will get married. Exactly. I will get married Okay. in December. Very good. And mm, eh, the next year, I will be live in Australia Okay. I with will be my yes. living. I will be living in Australia. Exactly. Mhm, mhm.
And then by by 2030, I will have a mom. No, Good. I will have become, me habré be vuelto, right? okay. Become a mom. Muy bien, very good, excellent. Yes. O simplemente I will have had, habré tenido, I will have had children. Okay. Thank you, Ujú. teacher. Perfecto, excellent, Pau. No, that's it. Listo. Vivi, questions, examples? Teacher, excuse me, ahí en la primera puedo yo decir, por lo que estoy entendiendo, en 2 years, in 2 years, en la primera opción. In 2 years, I will get a new car. Good. I will get a new car. Yes. O sea, specifically in 2 years. O sea, in 2025. In 2 years specifically. Yes. Ajá, ok, ya. Ujú. Ajá. Entonces, el segundo es es que la tablita en el momento que usted mostró la parte no le pude tomar foto, entonces por eso estoy como perdido. Bueno, entonces here the future continues. It's an action that started in one moment and finished in a different moment. Son acciones largas, especialmente como Ujú. trabajar, vivir, estudiar, acciones que estarás haciendo por harto tiempo en el futuro. Entonces sería ahí, I will be, entonces con el ejemplo, living in Mexico. For example, Paula said, in the next year, I will be living in Australia. In your case, I will be living in Mexico. ¿Por qué? Porque la Ok, acción de live es una acción larga en el futuro, right? ok. Y el de abajo, si es con el with. No necesariamente con within, puede ser con by. For example, here, Ajá. by 2030. Ah, ok, Para ok, decir, ok. para el año no sé qué, habré hecho tal cosa. Ah, perfecto, no, ya comprendí. Right? Sí, sí, ok, Bueno, bueno. Hanna tiene la manito arriba. Hanna, pregunta. Buenas noches. Sí, teacher, pues voy a intentarlo. Ah, good. ¿Sí me escuchan bien? Sí, yes, good. Okay. In 2024, I will be a successful professional, and the following year I will meet my husband's parents in USA. My God. Okay. Mhm. Very good. Hasta el momento, perfect. So, in 2024, she will be a successful professional. Next year, o sea, in 2025, she will meet her husband parents, ¿no? In USA. Yes, That's it. and then no, and then I will visit Canada as well, because this is my dream. Sí, perfect. That's it. Ready? Yeah. Entonces, in that case, Hannah used most of the sentences in future simple, futuro simple. Haré esto, haré lo otro. Yes, puede ser. I can say, for example, that si quisiera darle un giro, podría hacerlo como, no sé, by 2027, digamos que para, ya saben, no, ya para el 27 habrá hecho todo eso. By 2027, I will have met, habré conocido, I will have met Canada because it's my dream. Ready? O by 2027, I will have gotten married. For example, ya me habré casado. I will have gotten married. O by 2027, ta, ta, ta. ¿Sí? Ready? Okay, teacher. Thank you. Listo. Perfect. That's it. Listo. And creo que Vivi tenía otro ejemplo. Sorry. Teacher, sí, le quería, más que un ejemplo, quería hacer una consulta, pues una pregunta. Si en mi, por ejemplo, quiero referirme, en este momento yo estoy terminando, digamos, realizando mi carrera profesional y yo quiero dar como a entender
No sé, in the future, I will see me completing my career, pero no sé si debo de dar un año específico porque digamos que es a mi ritmo, entonces no, pues como por el tiempo que tengo, no quiero poner como una fecha, sino que pues que en mi futuro me veo, pero no quiero poner una fecha Bueno, very específica. ¿Se good. puede o tiene Claro, que of ser en course. una? No, Sí. no necessary. Mm, Puedes decir, como no es en un año específico, puedo decir, for example, soon, pronto, ¿cierto? O puedo mm, decir in some years, en algunos años, right? de O algunos within años. some Ok. years. Y como no es específico el momento cuando pasará, sino que Ujú. en cierto tiempo ya habré graduado, no importa cuándo, pues usamos future perfect, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, soon I will have finished, I will have finished my career. No específicamente en un momento, sino Mm. pronto habré finalizado mi carrera. ¿Ready? Ah, es que le Justamente quería hacer vi, como el ejemplo sin poner como fechas o especificar, sino que fuera como distinto, o sea, a como los ejemplos que hemos venido como haciendo, que haya exactly, otra sí, expresión. puedes usar, Ujú, por ejemplo, esa expresión soon, que es como pronto, ¿right? Ujú. That's it. Oh, I could say, for example, sometime in the future. Sometime in the future. Bueno, en algún momento del futuro. Sometime in the ujú. future, I will have finished my career. Ujú. Ok. Listo. Yes, perfect. Very good. Nico, pregunta. You have questions? Yeah, teacher. Uh, I have a little question. My sentence is the next. I promise you, teacher, that the next year I will be practicing my English when the course finish. And my another sentence is I will be continuing. Continuing is a verb, right? Yes, of course. Continue practice my English. It's the both sentences. It's right. Yeah. Okay. The second one, grammatically, it's correct. But when you say ing, it's like continuous. So in that case, because it's a continuous action, right? This, that case, is not necessary to include continuing. I will be practicing my English. That's it. Ready? Or Okay. if you want to use continue, you can use it in simple present, in simple future, like I will continue practicing my English, right? But I will be Yes. practicing my English, ya de por sí dice que es una continuación, right? So in that case, no problem. Okay. Thank you, So, teacher. right? Perfect, very good. So I will be practicing my English. That's wonderful example. Ready? Bueno, guys, sé que es mucho tema pasado, que las expresiones, que las preposiciones, que futuro, que futuro simple, futuro continuo, futuro. Bueno, esos futuros son realmente sencillos. Simplemente en este caso, en este punto, ya ustedes empiezan a dar cuenta que no hay una regla básica ni una regla definitiva, sino que depende mucho de su intención y de su contexto. Entonces, así ya nos vamos a empezar a manejar más fácil como bueno, depende. Si quiero decir tal cosa, uso este futuro. Si quiero decir tal otra, uso este futuro. Cuando ustedes le pregunten, oiga, ¿y se puede decir esto? Claro, todo lo que ustedes quieran hacer con el lenguaje siempre se puede decir de una forma o de otra, pero siempre se puede acomodar. ¿Listo? Entonces, perfect. Importante que empiecen ya a mirar, pues bueno, no, mi intención es más como esta. No hay una regla básica, no hay una regla básica, sí hay, pero no una regla definitiva ni una regla única, sino que hay variedad de estructuras dependiendo lo que yo quiera hacer con el lenguaje. ¿Listo? Es importante que lo empiecen a ver de esa forma para que no nos quedemos siempre en el presente simple, sino que podamos empezar a explorar otros tiempos, futuro, futuro continuo, pasado, pasado, bla, bla. ¿Listo, guys? Preguntas, questions, anything? No question, teacher. No questions. Bueno, muy bien, guys. Entonces nos vemos la otra semanita. La otra semanita tenemos, creo que es una sola clase. Entonces, that's it. ¿Ready? Listo, guys. Pues que les Thank you, vaya muy teacher. bien. Have a good Thank you. Tengo, weekend. teacher. Descansen. Enjoy. Yeah. See you next week. Feliz Yeah. fin de Okay. semana y puente. Igualmente, aprovechenlo, Gracias. disfruten. Descansa. See you later, teacher. Bye, Thank you bye, for bye, all, Alvarito. teacher. See you Bye. later. See you later. Bye, Bye bye. Nico. See you soon.